Bien, insisto, con muchísimas ganas del programa de hoy porque tenemos por delante una hora entera de programa en el que vamos a tratar muchos asuntos. Vamos a desgranar los contenidos que vamos a tener a lo largo del año. Va a ser un programa presentación de temporada. Es la primera vez que lo hacemos así, quitando los primeros programas que tuvimos de Tu Dinero Nunca Duerme en la primera temporada, donde les hablábamos un poco de qué era lo que queríamos conseguir con este programa, que ya en su tercera temporada vamos a tener sorpresas muy importantes y se las vamos a desgranar hoy todas para intentar dejarles a todos ustedes un poquito con la miel en los labios y que quieran acompañarnos durante cada semana a lo largo de todo este año 2021 que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer con un invitado que ya han escuchado ustedes aquí en la sintonía de radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, que es un gran conocedor no solo del programa, un gran amigo de la casa, sino también que es un gran experto que siempre nos ayuda no solo a preparar los programas, sino también a hacérselos llegar a todos ustedes. No hablo de otra persona que del CCO o director de marketing y director de negocio de Cobas Asset Management. Hablo de Gonzalo Recarte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Luis, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros un día más. Muchas gracias por atender la llamada en el día de hoy, por querer estar en un programa tan importante como el que tenemos hoy por delante, Gonzalo, en el que vamos a tratar de explicarles a todos nuestros oyentes qué vamos a ver, qué vamos a tratar, qué cosas vamos a hacer en este programa durante todo este año y el por qué creemos que es importante. Espero que nos ayudes con tu sabiduría como siempre. Así que, como ya estamos todos, como siempre, arrancamos. Bueno, pues como les decía, a lo largo de estos 2 últimos años en Tu Dinero Nunca Duerme hemos desarrollado una línea argumental pensada fundamentalmente para acercar los conceptos y el mundo de la inversión a todos aquellos que, como este servidor que les habla, no solo no era un experto, sino casi un neófito en la materia, pero que tenía muchas ganas de aprender. La idea que hemos desarrollado desde el primer día es poder acercarle a todos ustedes, a todos los interesados en este maravilloso mundo de la inversión, los conocimientos y herramientas necesarios para que podamos ir tomando las decisiones de inversión de forma responsable y autónoma y, en última instancia, para ayudarles a sacar partido a nuestro dinero y no dejar que languidezca y pierda poder adquisitivo debajo de un colchón o en un depósito a plazo fijo, y también por los depósitos a plazo fijo, que hay que decirlo, por los que ya están empezando a cobrar, que no es cosa de poco. Durante estos años hemos ido descubriendo conceptos básicos, desde qué es la renta variable o la renta fija, qué significa el interés compuesto o cómo opera su magia, o por qué la bolsa se considera un casino cuando, bien entendida, desde luego no lo es. Hemos despojado de los mitos falsos de la bolsa a la renta variable, hemos ido avanzando en los conceptos y hemos introducido realidades algo más complejas en gestión pasiva o en activa, y hemos llegado incluso al análisis de empresas o sectores, además del análisis de distintas filosofías y estrategias de inversión. Hemos ido avanzando muy poquito a poco durante estos 2 últimos años, programa a programa, semana a semana, para tratar de hacerles llegar, insisto, y acompañarles en el camino, también aprendiendo nosotros todos estos conceptos para poder tomar decisiones de inversión. Creemos, por lo tanto, que ha llegado el momento de dar el paso, y hoy, con Gonzalo Recarte, lo que vamos a analizar es cómo vamos a mojarnos y cómo vamos a elaborar en directo y desde los micrófonos de Tu Dinero Nunca Duerme una cartera de inversión. Vamos a ir paso a paso conformando el proceso de inversión desde el primer minuto y hasta el final, llevando a la práctica cada uno de los consejos y lecciones que hemos ido aprendiendo durante estos 2 últimos años. Y para predicar con el ejemplo, vamos a comenzar desde hoy, en este arranque de temporada, y con un invitado de excepción, como les digo, con Gonzalo Recarte. Pero antes, vamos, para no perder la costumbre, a buscar la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, un programa muy especial el que tenemos hoy por delante, y como es especial, hoy no te voy a preguntar casi por una lección, sino más bien por las lecciones que nos están pidiendo los oyentes. Si tuvieras que resumir las principales dudas de nuestros oyentes en estos 2 últimos años, ¿cuáles serían? Pues hay que ver cómo pasa el tiempo, Luis Fernando. Parece que fue ayer cuando estrenamos este programa y la verdad es que acabamos de iniciar pues la tercera temporada, ¿no? Y con más ganas de ilusión
incluso que al principio, gracias al apoyo siempre inestimable de nuestros oyentes y, lógicamente, también de nuestros patrocinadores. Lo repetimos siempre que tenemos ocasión. Nuestro principal objetivo es mejorar la cultura financiera de la población y la verdad es que la tarea en este caso, en el caso de España, es muy, muy sustancial. España destaca especialmente por su incultura financiera por muchos motivos. Para empezar, porque parte de un nivel de riqueza relativa menor respecto a otros países de nuestro entorno, por el hecho de que no ha contado con un mercado de renta variable plenamente desarrollado hasta hace relativamente poco tiempo, y con respecto a esto, tan solo recordar que el IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, empezó a cotizar como tal en el año 92, cuando otros índices de referencia a nivel internacional pues casi tienen un siglo de historia. Y luego está la famosa cultura del ladrillo, ¿no? El antiguo refugio por excelencia, por antonomasia de los españoles, que siempre ha sido la compra de vivienda por parte de nuestros padres, nuestros abuelos, y básicamente porque carecían de alternativas de inversión, porque básicamente era la única alternativa posible para intentar evitar que nuestros ahorros o sus ahorros se depreciaran con el peso de la inflación. Y esto, a diferencia de otros países donde los mercados financieros sí han jugado un papel muy relevante. Y esta es la razón por la cual pues hemos querido insistir mucho en las 2 últimas temporadas en conceptos básicos como la inflación, la bolsa, el poder del interés compuesto, cómo funciona la renta fija, qué consiste un proceso de inversión, en qué consiste la psicología del inversor, las dinámicas del mercado, la actividad de los gestores. Y como resultado, pues me consta, y eso es algo que de la verdad de lo cual me alegro muchísimo, me consta personalmente que son muchos los oyentes que se han animado precisamente a empezar a invertir en bolsa gracias a este programa. Y las principales dudas que nos han trasladado nuestros oyentes, pues en línea con el espíritu y el objetivo de estas 2 últimas temporadas, que era básicamente aclarar conceptos y cuestiones básicas como por qué nuestro peor enemigo es la inflación, cómo ahorrar sin necesidad de ganar muchísimo dinero, cómo crear una cartera diversificada para intentar reducir riesgos o la volatilidad propia del mercado, o cómo reaccionar precisamente de forma correcta ante los constantes vaivenes de la bolsa, sin dejarse llevar por las emociones y especialmente sin dejarse llevar por el pánico, evitando así registrar pérdidas permanentes. Estas son algunas de las cuestiones que nos han trasladado nuestros oyentes en estas 2 temporadas y a las que hemos tratado de dar respuesta siempre con la ayuda de nuestros invitados, porque hay que decirlo claramente, Luis Fernando, el alma, la clave de este programa son nuestros invitados, que son precisamente los expertos en el ámbito de la inversión, cuyas lecciones nos ayudan a tomar decisiones. Desde luego que sí, Manuel. Bueno, pues muchas gracias por tu lección, por aclararnos esas dudas con una lección incluida. Déjame que me sume al agradecimiento no solo a nuestros oyentes que nos han seguido con fidelidad, a los que cada semana se unen a nuestra gran familia y también, como no, a nuestro colaborador de cabecera, a Value School, que de una manera, desde luego, pues, con una apuesta muy firme, nos ha estado acompañando desde el primer día y gracias a Dios hoy, Luigi, ves, seguimos, ¿no? Cosechando un éxito, yo creo que importante, porque parece que es verdad que al final, aunque la tarea era complicada, sí es verdad que estamos llegando a mucha gente y que está interesando este mundo de la inversión a cada vez más y más gente que crea una comunidad tan sana como la que tenemos cada semana al otro lado del transistor o del podcast, porque ya nos escuchan desde muchos métodos y sistemas. Pero antes de entrar ya en la tertulia, Gonzalo, vamos a escuchar, si os parece, lo que trae hoy en su pizarra Domingo Soriano. Bueno, Domingo, qué bonito el programa que tenemos hoy por delante, porque nos permite, yo creo, que darnos cuenta de un poco de todo lo que hemos ido aprendiendo estos 2 últimos años y sobre todo para romper el hielo, ¿no? Y empezar de una manera además muy proactiva con ese famoso skin in the game del que tanto hemos hablado también en esta sintonía, en este programa, bueno, pues de una manera real, ¿no? Haciendo y rompiendo esas barreras que en algunas ocasiones, pues muchos de nuestros oyentes también nos han trasladado. Así que, en tu pizarra pregunto, ¿cuáles son las pistas fundamentales que no se pueden perder nuestros oyentes durante esta temporada?
Yo creo que hay tres cuestiones clave que yo diría que tenemos como objetivo para esta temporada, para que a nuestros oyentes les quede muy claro. Lo primero es casi un empujón. Ese dar el primer paso que muchas veces nos cuesta mucho, no solo en el tema de la inversión, casi en cualquier aspecto de nuestra vida muchas veces decimos, pues me gustaría hacer esto, pero ¿cómo empiezo? ¿O a quién le pregunto? Son cuestiones muy básicas muchas veces y el que las sabe a veces hasta se ríe de nosotros y nos dice, hombre, pero sí es muy sencillo, pero sin embargo nos cuesta, ¿no? Pues dar ese primer paso es uno de los primeros objetivos de esta temporada, es ponerle a la gente lo más sencillo posible la explicación de cómo son los primeros pasos para entrar en el mundo de la inversión y para empezar a abrir una cartera o invertir en bolsa. Segunda cuestión fundamental, pasar, esta expresión que a mí me gusta mucho de esto, dice pasar de las musas al teatro. Es decir, en estas 2 primeras temporadas yo creo que hemos estado un poco más en las musas, en la filosofía, que es muy importante, en por qué nos gustan determinados estilos de inversión, cuáles son esas características que nos gustan de las acciones que nos gustan, pues que si el largo plazo, que si propiedad que esté alineada a sus intereses con los de los inversores, el skin in the game, negocios sólidos, los fosos, las ventajas competitivas, el precio, etcétera. Pues a toda esa filosofía, a todas esas musas, yo creo que este año nuestro objetivo va a ser ponerle ojos y cara, explicar con casos prácticos a qué nos referíamos con cada uno de esos conceptos. Y con casos prácticos de verdad, casos prácticos que tengan las gestoras y los invitados que van a venir al programa y que nos puedan explicar, porque además es la mejor manera de entenderlo, con esas explicaciones que ya no son solo de un poquito más teóricas, también hemos tenido algún programa práctico, ¿no? Pero unas explicaciones que sean muchísimo más de tocarse, de sólidas, de inversiones que estén haciendo realmente ahora mismo, de las que hayan salido mal, de las que hayan salido bien. Y yo creo que eso es fundamental. Y la tercera cuestión, que esto más que, digamos, darlo en el programa, esperamos que sea el camino que recorran nuestros oyentes, que es la experiencia. Yo creo que los gestores que han aparecido en el programa en estos 2 años, una de las cosas más valiosas que nos han dicho es cuando nos han contado sus cicatrices, cuando nos han dicho cómo habían reaccionado ellos en situaciones similares en el pasado, cuando nos han explicado cómo habían llegado ellos a aprender determinadas de esos conceptos de inversión de los que vamos a hablar. Y al final, la explicación básicamente ha sido interesándome, leyendo, aprendiendo, experimentando sobre la marcha. Y ese para mí es el principal objetivo de Tu Dinero Nunca Duerme desde que empezamos hace 2 años. Yo diría que ni siquiera es enseñar a los oyentes o ni siquiera es traer a gente muy buena para que les enseñe a los oyentes, sino yo diría que es empujar a los oyentes para que ellos mismos aprendan. Es decir, ponerles ahí el incentivo de que les guste esto, de que sepan que ellos también pueden, ¿no? Y esa experiencia que es imprescindible yo creo que también la vamos a recoger este año. Es decir, si esos oyentes empiezan a invertir, empiezan a seguir ese paso, esos primeros pasos que decíamos antes y se atreven a darlo, dentro de un año sabrán mucho más, pero no solo sabrán por lo que les hayamos podido decir nosotros o por lo que hayan dicho los gestores, que son los que realmente saben y explican en este programa, sino por lo que ellos hayan aprendido durante todos esos meses de experiencia inversora. Es un poco, Domingo, llevar el lema de Libertad Digital, que nadie opine por ti, ni siquiera nosotros, a nuestro programa, a Tu Dinero Nunca Duerme, que hacemos aquí en Es Radio, y es que nadie invierta por ti, ni siquiera nosotros. Simplemente damos esas herramientas para que esas decisiones se tomen de forma autónoma y, como bien dices tú, que vayan aprendiendo. Y este año lo pueden ir haciendo además porque van a ver cómo aprendemos nosotros, ¿verdad? Y es lo que vamos a desarrollar a lo largo del programa de hoy, que arrancamos ya después de la lección, después de la pizarra. Domingo y Manuel, nos vamos derechos a la tertulia para que Luis Alberto Iglesias abra fuego con Gonzalo Recarte. Luis Alberto Iglesias, si pudieras verme me verías frotándome las manos por lo que tenemos por delante, una tertulia muy interesante. Muchas gracias de antemano y sirva
aunque no nos gusta mucho esto de darnos aplausos y palmaditas unos a otros en la espalda, pero sí que te la voy a dar y te voy a agradecer todos los minutos de radio que nos has prestado desde Value School con este apoyo incondicional al proyecto, que yo agradezco personalmente, Luigi, y creo que tenemos un programa muy interesante. Decía yo, vamos a intentar ponerle la miel en los labios a todos nuestros oyentes para que nos vayan a seguir con mucho interés a lo largo de todos los domingos que nos quedan por delante aquí en Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Luis Fernando, yo agradezco el aplauso que brindas al equipo de Value School, pero bueno, también te digo que no es merecido. Es decir, al fin y al cabo, Value School nace para eso y no hacemos más que hacer nuestro trabajo. Es decir, la razón de ser de Value School es acercar esta información a toda la comunidad hispanohablante, y encantado de que en Es Radio este propósito tenga una casa. Así que lo agradecemos, pero bueno, como te digo, solo, como dicen las películas, solo cumplimos con nuestro trabajo. En fin. Lo hacéis estupendamente. Ahora ya vamos a dejar los aplausos y vamos a ello. A ver, si tuviéramos que resumir a grandes rasgos en qué consistirá esta tercera temporada, creo que se puede resumir bien diciendo que va a ser el desarrollo en directo de una cartera de inversión que vamos a vigilar, a monitorizar aquí desde el programa de una forma pues muy abierta, muy clara, para que todo el mundo aprenda, porque queremos así hacer que la audiencia entienda que no nos tiene por qué costar tanto tomar esta decisión de contratar productos de inversión. Tampoco es tan difícil y queremos que la gente aprenda con nuestro ejemplo. Entonces, la pregunta para Gonzalo, con la que vamos a abrir el diálogo, es ¿por qué, Gonzalo, en tu experiencia, tenemos tanta reticencia, tenemos tanto recelo a poner nuestro dinero en manos de una gestora, o a veces incluso, aquí hemos tenido a Finicens, en manos de un algoritmo? Es decir, desprendernos de los ahorros para que puedan rentar a largo plazo en inversiones seguras y diversificadas, como hemos explicado aquí. Es decir, parece que lo explicamos un montón, pero aún así sigue habiendo dudas y temores. ¿A qué se debe esto? Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Pues en principio habéis dicho varias líneas sobre esto. En primero, pues el mercado español, la canalización del ahorro históricamente viene dado, se ha derivado mucho hacia la vivienda. En segundo lugar, viene también por cómo está estructurado el sector financiero en España, que es un sector completamente bancarizado, y la mala experiencia que en productos de inversión que han tenido históricamente y han sido ejemplos muy mediáticos a lo largo de estos últimos años en España. Y es un sector que es radicalmente diferente a como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una gran... está muy implantado la figura del asesor independiente, que tiene un skin de game, como también estáis diciendo, con el propio cliente, y aquí esto no se ha dado. Y también el delegar la responsabilidad, que siempre hemos delegado en el Estado y en otras personas, nuestra propia responsabilidad de aprender para tomar nuestras propias decisiones, y esto no está nada implantado en España. Lo habéis explicado muy bien en la introducción. Pero, Gonzalo, claro, uno de los problemas, yo le preguntaba a Manuel al principio que nos dijera un poco cuáles son las dudas que más nos han planteado, no solo nos han preguntado por conceptos básicos, como bien decía Manuel, sino que a mí quizá una de las que más me ha llamado la atención es esas veces que hemos hablado con oyentes o nos han escrito y nos han dicho, oye, me parece fantástico, estoy aprendiendo muchísimo, me he enganchado al programa. De hecho, el otro día me llamó la comercial de mi entidad financiera para venderme un producto financiero, un fondo de inversión. Le hice las preguntas que decíais vosotros en el programa y la pobre, pues la verdad que no supo muy bien qué responder. Entre otras cosas, le pregunté si ella tenía algún tipo de producto contratado de los que me estaba intentando vender y evidentemente no tenía ninguno y la pobre se puso colorada. Pero, y aquí es donde llega la madre del cordero, siempre termina esta introducción que nos han hecho ya varios oyentes, termina de la misma manera. Me habéis convencido, pero ¿dónde invierto? Entonces es como, bueno, pues me alegra mucho que te hayamos convencido, pero ahora el paso lo tienes que dar tú. Y lo tienes que dar tú porque yo no te voy a decir que llames a esta gestora o a aquella, pero intenta dar esos pasos. ¿Por qué crees que el ejemplo práctico, el skin in the game que se practica desde las gestoras como Cobas en tu caso, o como otras que participan en este programa, como pueda ser Magallanes, AZ o Amiral, donde los propios gestores, donde el propio equipo que trabaja en la gestora se juega su dinero, el capital suyo y el de sus familias en esa gestora? ¿Por qué crees que es un ejemplo tan poderoso?
y que en definitiva, a fin de cuentas, Gonzalo, es lo que estamos tratando de buscar en esta temporada, porque vamos a dar ya la primera pista real, que le ha apuntado hace un momento Luis Alberto Iglesias. Desde Tu Dinero Nunca Duerme, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme va a poner en marcha una cartera de inversión desde el primer minuto. O sea, vamos a tratar de informarnos y de, en directo, en cada uno de los programas que vamos a tener de aquí en adelante, bueno, pues ir haciendo esas llamadas a las gestoras, hablaremos con vosotros para que nos contéis cuáles son los fondos que tenéis y cuál puede ser el más interesante para nuestro perfil de inversor, y finalmente también hacer la contratación y resolver las dudas que sobre estas contrataciones suelen tener los oyentes. Pero esto lo vamos a hacer, entre otras cosas, precisamente para tratar de romper esa barrera, esa primera barrera, Gonzalo, que es la de la que yo te decía, ¿no? Me han convencido, pero no sé por dónde empezar, ¿no? ¿Qué consejo podemos darle a nuestros oyentes, más allá de que sigan cada semana el programa, para ayudarles a tomar ese primer paso? Es decir, sí, si usted está convencido y ya se ha escuchado las 2 temporadas de Tu Dinero Nunca Duerme, oye, pues mira los fondos que hay, o cuál deberían ser los primeros pasos que debería dar, Gonzalo. Pues en primer lugar, tener una planificación financiera propia, porque no, aunque aquí hablemos o en este programa se hable mucho de gestoras independientes, no todas las gestoras y todos los productos son para todo el mundo, que es lo más importante. Y en segundo lugar, una vez que tienes tú bien hecha tu planificación financiera, te conoces a ti mismo, entender perfectamente el producto que vas a contratar, lo mismo renta fija que renta variable, que habéis hablado mucho de eso en este programa, y luego a nivel operacional, hoy en día, y los tiempos en los que vivimos, ya prácticamente todas las gestoras independientes tenemos web, tenemos prácticamente todas un proceso de onboarding semidigital o digital completamente, y si no estás totalmente convencido, hacer pequeños pasos. No hace falta tirarse a la piscina y hacer un all-in desde el primer momento, pero sí ir canalizando tu ahorro a unas formas de invertir diferentes a los estándares que se vienen haciendo en España a través de la bancarización, como así dijéramos. Pero vamos, que hoy en día es todo mucho más fácil que cuando era hace unos 20, 15 años, que primero había pocas gestoras independientes y encima los procesos de alta eran muy complicados. A día de hoy está todo prácticamente digitalizado. Es cierto, la verdad es que es cierto que como bien comenta Gonzalo, hoy en día que estamos en el mundo digital, cualquiera tiene acceso a través del móvil o a través de Internet, de cualquier ordenador, a plataformas, ya sean brokers independientes, ya sea directamente a través de la contratación de los portales de las propias gestoras, que puedes acceder a una cantidad ingente de fondos de inversión y de activos. Y yo creo que esa es una ventaja que, como comentaba yo al principio, pues no tenían ni nuestros padres ni nuestros abuelos, que básicamente su única capacidad para poder ahorrar e invertir su dinero, sus ahorros, era o comprar un activo inmobiliario, comprar un inmueble, comprar una vivienda, comprar una casa, o directamente tener el dinero en el colchón, en el peor de los casos, o en el banco, remunerándote algo de dinero cuando los depósitos arrojaban rentabilidad, cosa que eso ya ha desaparecido por completo en los últimos tiempos. Pero en línea con lo que estabais comentando y con lo que estaba comentando ahora Gonzalo, efectivamente yo creo que el primer paso para poder invertir es vencer el miedo que tiene la gente en general a la hora de comprar acciones o comprar bonos en el caso de renta fija. Y ese miedo intrínseco parte del desconocimiento. Yo creo que es la clave del asunto. La gente tiene miedo a invertir en bolsa porque desconoce lo que es la bolsa, porque desconoce lo que significa y desconoce cuáles son las implicaciones. No sabe que entrar en bolsa significa ser propietario de algunas de las mejores empresas del mundo. Y una vez que superan esa barrera, yo creo que se abre un mundo interesantísimo a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque una vez que entiendes cómo funcionan mínimamente los mercados, una vez que entiendes que tu principal enemigo es la inflación, que no puedes tener el dinero sin trabajar para ti, porque entonces vas a perder dinero con el paso del tiempo, ese dinero va a ir menguando debido precisamente a la inflación. Cuando entiendes eso es cuando realmente pones tu dinero a trabajar, ¿no? Que es uno de los objetivos que hemos mantenido durante estas 2 temporadas a la hora de concienciar a la gente de la necesidad de que se ponga las pilas, de que ponga su dinero a trabajar y de que se informe por sí mismo. Ahora bien,
Es cierto que no cualquiera puede invertir por sí mismo, porque no todo el mundo tiene el conocimiento financiero para, analizar una empresa, para entender qué significa un balance contable, cuáles son las perspectivas de negocio a medio y largo plazo, si es atractivo o no es atractivo, pero sí es cierto, y para mí esta es la clave, una de las claves que creo que es uno de los objetivos que se plantea para esta nueva temporada, sí es cierto que cualquiera puede aprender a invertir por sí mismo, y esta es la clave, ya sea para seleccionar un fondo de inversión, es decir, en línea con lo que estabas comentando tú, Luis Fernando, vale, ya me has convencido, quiero invertir, pero ¿y ahora qué hago? ¿Dónde invierto? Pues criterios, herramientas para seleccionar un buen fondo de inversión o una buena gestora en función de tu perfil personal, de tu perfil inversor, y luego incluso comprar acciones. Yo, por ejemplo, creo que los inversores un poquito más avezados, los que ya llevamos unos años en esto del ámbito de la inversión, hay un punto de inflexión, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Gonzalo, en el que más allá de fondos concretos o gestoras concretas, te pica el gusanillo y dices, caray, pues oye, aparte de eso, voy a comprar por mi cuenta alguna otra empresa. Y yo creo que durante esta temporada también vamos a dar importantes herramientas para que los inversores ya iniciados puedan tomar decisiones en esta materia. Desde tu punto de vista, Gonzalo, ¿cuáles crees que deben ser pues esos conceptos básicos que debería manejar cualquier inversor particular a la hora de decidirse para comprar una acción en concreta, una acción concreta de cara a diversificar algo su cartera o complementarla con algún otro fondo de inversión? Para mí, alguien que está empezando a plantearse el salir de su zona de confort, dejar del dinero bajo el colchón, como decíais, o salirse del mercado de la vivienda porque no lo ve claro, no quiere hipotecarse a 30 años y empezar a batir la inflación, lo primero que tiene que hacer es, y no quiero ser pesado con esto, pero conocerse a sí mismo, porque muchas veces, yo personalmente, en la gestora, nosotros, parece un poco brusco decirlo, pero muchas veces nos sentamos con clientes explicándoles lo que hacemos y le tenemos que decir que no invierta con nosotros incluso. Porque una cosa es tener la capacidad de asumir riesgo y otra cosa es la aversión al riesgo que tú tengas, ¿vale? Una vez que tienes esto y te entiendes a tú mismo qué capacidad y qué aversión al riesgo tienes, pues lo primero que haría sería determinar una asset allocation, es decir, de arriba hacia abajo. Primero determinar cuáles son mis objetivos, tanto financieros personales como de mi familia y mi proyecto de futuro, y en función de eso elegir diferentes tipos de activos, y ya al final, una vez que tienes determinado cuáles son los activos en los que quieres invertir, ya canalizar ese asset allocation o en fondos de inversión o en acciones directamente, en mercado inmobiliario a través de cualquier otra variante si no es en directo. Es decir, el asset allocation lo primero. Lo que sí diría es que cualquiera que invierte, que por supuesto va a tener las ganas de invertir en acciones directamente, es importante conocer bien en qué estás invirtiendo. El mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben. Y es una frase bastante famosa de Warren Buffett que sigue siendo vigente y que siempre la pongo como ejemplo, ¿vale? De hecho, a mis amigos personales que empiezan a invertir en bolsa, lo primero que les digo es que lo mejor que les puede pasar es en su primera operación perder dinero, para no perder el respeto, sobre todo en un megaciclo alcista como llevamos de 10 años en el que la bolsa solo sube y que parece que todo es fácil y no es así. Domingo. A mí ha habido en este tema de cómo empezar, decía antes Gonzalo que tampoco es necesario meterlo todo desde el principio, y a mí esa me parece una idea muy interesante, que muchas veces cuando empezamos con esto, y yo me pongo el primero, pues a lo mejor yo empecé hace unos años a interesarme por estos temas, pero que siempre es como, parece que ya tienes que tenerlo todo decidido desde el minuto 1, desde el segundo 1, es como un momento, vamos a ir, te van gustando cosas, vas mirando. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez en antena, pero como es el mejor consejo que yo he oído en los últimos 4 o 5 años, a mí el que más me ha gustado por lo menos, lo repito. Este consejo se lo escuché yo a un gestor y era sobre una acción determinada. Este gestor, evidentemente no se estaba planteando si meterse o no en bolsa, sino era sobre cómo él seleccionaba acciones. Y él decía, yo cada vez que veo una empresa que me gusta, que está en precio, que creo que puede tener interés, le echo un vistazo rápido de 1 hora, hora y media, un par de horas, miro
y cuando veo que todo me cuadra, compro una cantidad muy pequeñita. Y yo le decía, hombre, pero si te gusta, ¿por qué no le dedicas algo más de tiempo? ¿Por qué no le haces una tesis de inversión de muchos días? Y luego ya, si te gusta de verdad, en vez de comprar una porción pequeñita de tu cartera, yo qué sé, 500, 1.000 euros, pues no vas con todo y la compras. Y dice, no, un momento. Yo me he dado cuenta de que no miro igual las acciones hasta que no las tengo en mi cartera, aunque sea muy poquito. Y una vez que las tengo en mi cartera, todo, desde mi nivel de implicación, desde la atención, desde cómo miro los resultados, cómo miro las cifras, incluso la información que me va llegando, porque muchas veces como accionista te llega información que si no eres accionista no te llega, es completamente diferente. Dice, entonces, cambia mi mirada hacia esa acción cuando la tengo en mi cartera, aunque sea un poquito. Pues yo a mis amigos es uno de los consejos que más les doy cuando tiene que ver con fondos, con tipos de activos incluso. Yo le digo, si hay un tipo de activo que te gusta, te suena bien la música, tú has analizado, crees en una primera mirada que puede ser, pero no estás completamente seguro, digo, bueno, pues no lo metas todo. A lo mejor tú en tu casa piensas, yo en esto podría llegar a invertir tal porcentaje, pero no estoy seguro, pero empieza. Da ese primer paso, porque cuando ya lo tengas, vas a empezar para empezar vas a recibir información que no recibirías si no eres propietario o si no has invertido en ese activo, y luego en segundo lugar, tu mirada hacia ese tipo de activo, hacia las subidas y a las bajadas, hacia cómo se comporta, hacia todo lo que le rodea, va a ser completamente diferente. Entonces, a mí eso me parece muy importante, y para mí es que es una de las barreras que yo veo muchas veces en los pequeños inversores, que parece que es que tienen que empezar digamos, como si llevaran 30 años en el proceso, como si ya lo tuvieran todo claro. Y yo, desde luego, no lo tenía todo claro como cuando empecé, sigo sin tenerlo todo claro ahora, pero sé que una vez que empiezas, se te hacen las cosas más fáciles porque las empiezas a mirar de forma diferente. Y una cosa importante, Domingo, es no tener prisa. Cuando la gente se mete en el mundo de la bolsa, se cree que se va a hacer rico rápidamente, y esto es un proceso lento de aprendizaje continuo, el mercado es dinámico, se mueve, y es ir aprendiendo poco a poco. No tener prisa, eso vamos, para mí también es muy importante. A mí esto que está comentando Gonzalo me gustaría remarcarlo, porque para mí es una de las claves del mundo de la inversión y de uno de los conceptos que tiene que tener más claro cualquier inversor particular que quiera poner a trabajar su dinero, que es la importancia del hábito, por así decir. Y esto yo creo que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Es decir, es mejor hacer un poquito cada día, pues por ejemplo, incluso actividad física, pues es mejor andar 3 kilómetros o 5 kilómetros cada día, todos los días, que pegarte una panchada de maratón una vez al año, porque es posible que te dé un infarto, ¿sí? En caso de que consigas acabar. Y yo creo que en el ámbito de la inversión esto mismo es perfectamente aplicable. Es mucho mejor invertir de forma constante y periódica e ir aprendiendo en el proceso, cometiendo tus errores y aprendiendo de ellos, aunque sea, insisto, poco a poco, 50, 100, 150 euros al mes, lo que pueda cada uno, que coger y decir, pues mira, me ha tocado la lotería o resulta que he heredado este dinero de mis padres y lo invierto todo en bolsa sin tener ni pajolera idea de lo que estoy haciendo, o no invertir nunca. Entonces, yo creo que esto que está comentando Gonzalo de la importancia de aprender en el proceso, ir haciéndolo poco a poco, creo que es una lección fundamental. Pero además da igual el poder adquisitivo que tengas, Manuel, porque es que el proceso inversor que estaba contando al principio, es decir, hago mi planificación financiera determino, yo me lo hago, por ejemplo, personalmente, me lo hago anualmente. Hago una estimación de qué ingresos voy a tener, cuánto dedico al ahorro, de ese ahorro, cuánto va a inversión. Y, bueno, en mi caso yo lo invierto todo en Cobas, obviamente, pero sí que tengo planificado ese porcentaje de ahorro que cada mes voy a ir teniendo, y lo planifico ya para toda la vida, teniendo en cuenta los gastos, las necesidades de inversión que voy a tener a nivel personal. Es para toda la vida, vamos. Tendríamos que invertir para toda la vida en esa planificación. Bueno, pues precisamente... Me ha encantado lo del hábito, por cierto. Lo del hábito. Hombre, aquí hubo un invitado que... Muy buen ejemplo. Aquí hubo un invitado que nos dijo que el éxito en la inversión es un 20% técnica y un 80% disciplina o hábito. Creo que fuiste tú, Gonzalo, quien nos dio esa ecuación, y que aquí ya hemos... Yo dije método y disciplina o la ruina. Esa es otra, sí señor. Bueno, pues precisamente por eso...
Precisamente por eso, Gonzalo, Manuel, Luigi y Domingo, este año una de las cosas que vamos a hacer es romper esa barrera para poner en práctica esto que habéis dicho todos hasta ahora, y es vamos a romper esa barrera, y aquel que no sabe o que tiene la duda, como decía Gonzalo, como decía también Domingo en su reflexión de... Incluso hemos escuchado a algunos oyentes que han dicho, no, es que todavía no he ahorrado suficiente para poder meterme a invertir. Es decir, quiero esperar a tener, yo qué sé, 5 o 10.000 euros para empezar a invertir. No, perdona, puedes empezar poquito a poco y de una manera más constante para precisamente ir creándote el hábito. Por otro lado, el miedo o la barrera que tienen otros muchos oyentes que dicen, hombre, es que dime si me gusta mucho Cobas, la filosofía que tiene, pero ¿cuál de los...? Y esto lo digo además como contando una experiencia personal, ¿no? Al principio era, pero ¿cuál de los fondos me puede interesar más, no? Y con el miedo a equivocarte en la elección del fondo, bueno, pues yo hice mis llamadas correspondientes, en Cobas me atendieron estupendamente y finalmente decidí cuál de los fondos que tienen me va mejor a mí, pero yo creo que una de las enseñanzas, y que creo que en el proceso que vamos a seguir durante toda esta temporada se va a poder ver, es el de romper el miedo en el sentido de que mientras estés cumpliendo las líneas básicas de tu estrategia, es decir, que quieres mirarlo en una gestora independiente, que quieres invertir en el largo plazo, que estás buscando rentabilizar tu dinero, que lo quieres hacer con gente que de verdad se juega en su estrategia todo su dinero y el de sus familias, ¿no? El famoso skin in the game, como has contado tú ahora mismo, Gonzalo, tú tienes todo tu dinero en Cobas, es donde trabajas y con la gente que confías ciegamente. Si cumples todos esos criterios, no te vas a equivocar tanto. Y lo que decía Domingo, si inviertes un poquito y dices, no hace falta que te esperes a tener tanto dinero, tienes un poquito ahorrado, inviértelo. Si finalmente después de este tiempo no te ha gustado tanto esa inversión que has hecho, siempre puedes cambiarla y puedes traspasar de un fondo a otro conforme vayas adquiriendo más conocimientos que los vas a adquirir precisamente porque te has interesado. Y yo creo, si te parece, Gonzalo, una reflexión respecto a esto último que digo yo, porque otra parte fundamental de la temporada que tenemos por delante, Manuel, Domingo, Luigi, también para vosotros, es un programa en el que no va a ser tanto pregunta-respuesta como otras con el invitado, sino más bien reflexiones acerca de este proceso que vamos a abrir, es precisamente ese. Cuando tengamos conformada nuestra cartera y tengamos, por ejemplo, otra vez a Gonzalo o tengamos a alguno de los gestores importantes que vamos a tener, podremos analizar con ellos lo que está sucediendo con sus fondos, lo que está sucediendo con las acciones que componen esos fondos, y lo vamos a hacer de una manera, además, muy didáctica, porque precisamente porque estamos implicados en este tipo de estrategia, vamos a querer aprender el por qué ha sucedido esto o lo otro, por qué ha subido o ha bajado, por qué nos está interesando tanto el proceso de adquisición de una empresa que conforma una de estas carteras o no. ¿Por qué crees que es tan importante este paso, sobre todo a la hora de dotar de mayor conocimiento a nuestra audiencia si nos acompaña en esa estrategia, claro? Pues básicamente porque el conocimiento es el mejor antídoto del miedo. Eso está clarísimo. Y yo, por ponerte también un ejemplo práctico, te lo comentaba antes, nosotros una vez que entendemos cómo es el cliente, incluso les decimos que no porque entendemos que no es para él. Y sobre todo porque lo que más interesa tanto al cliente como a nosotros es que el cliente esté contento y sea totalmente consciente de lo que estamos haciendo, porque la transparencia en el mundo, concretamente, que es como son nuestros fondos de las acciones, es fundamental. Y tienen que perder el miedo, sí o sí. Y también te digo, lo que estabais hablando antes, es muy importante a la hora de invertir, cuando hablamos de no hacer un all-in, las tasas de ahorro y el trabajo que haces con cada uno de los clientes. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Es conocido por el mercado que nosotros concretamente llevamos 3 años con unas rentabilidades por debajo del benchmark, por ejemplo, estamos por debajo de 100 de valor liquidativo, pero a través del trabajo constante de la concienciación del ahorro, de las aportaciones periódicas del largo plazo, tenemos infinidad de clientes en positivo por esa metodología de entender que tienen que ir ahorrando, que tienen que seguir invirtiendo, que conocen perfectamente en qué estamos invirtiendo y por tanto tienen una mayor confianza para hacerlo. Y estando por debajo de 100 de valor liquidativo, una buena parte de la cartera la tenemos en positivo con nuestros clientes. O sea, una vez que lo entiendes, vas a tomar, de hecho creo el claim de Value School lo dice muy bien, que es inversión consciente. Ser consciente de lo que estás haciendo en todo momento con tu dinero.
En línea con lo que está comentando Gonzalo, simplemente recordar que uno de los inversores más exitosos de la historia, me estoy refiriendo a Peter Lynch y su famoso fondo de inversión. Hay estudios al respecto en el que demuestran que la mayoría de los inversores que invirtieron en el fondo de Lynch. Perdieron dinero. Y perdieron dinero sí. porque compraban y vendían intentando hacer market timing, ¿no? Es decir, intentando prever lo que iba a hacer el fondo, si iba a subir o iba a bajar. Con lo cual muchos de ellos registraron incluso pérdidas, siendo el fondo, insisto, más exitoso de la historia de la inversión, que con rentabilidades de 2 dígitos de forma constante durante muchísimos años. Es curioso, ¿no? O sea, de ahí precisamente que incluso invirtiendo en el mejor instrumento financiero, si no sabes realmente lo que estás haciendo, puedes perder dinero. Que es por eso me parece muy interesante esto que está comentando Gonzalo, porque en el ámbito del value investing es cierto que, y esto lo hemos tratado en algún otro programa, que los fondos value, las gestoras value, en estos últimos años han obtenido rentabilidades inferiores a los fondos activos growth, pero al mismo tiempo si aplicas esta misma filosofía de inversión constante, continuada, etcétera, pues es muy posible que no hayas perdido ni un duro, sino que hayas ganado dinero. Efectivamente. De hecho, te agradezco mucho que menciones al fondo de Magellan de Peter Lynch, porque hace 3 años cuando montamos Value School fue uno de los hilos conductores y lo que nos incitó a montar el proyecto Value School, porque nos chocaba la psicología financiera y por eso cómo nos dejamos llevar muchas veces por los impulsos y lo que hay que hacer es pintarlo, tener un plan, como en otros aspectos de nuestra vida, y seguirlo a rajatabla. O sea, seguirlo a rajatabla, pase lo que pase, y siempre que lo tengas planificado vas a estar tranquilo, porque sabes lo que estás haciendo. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia el fondo de Magellan, porque es históricamente un inversor que ha tenido más de un 29% de rentabilidad anualizada no estuvo muchos años, es cierto, pero bueno, que muchos de sus clientes perdieran dinero es realmente cuanto menos curioso. Es porque no tenían ese conocimiento y por lo tanto no tenían el antídoto para el miedo, que no es lo que les hizo a muchos de ellos salir cuando no tenían que salir. Luigi, creo que llevas un rato con la mano levantada. Bueno, me vas a permitir, Luis Fer, que sea un poquito impertinente en esta puntualización, pero a pesar de que los oyentes tendrán una cita con el programa todos los domingos, como siempre, quizá no sea lo más conveniente que ellos comprueben el rendimiento y la evolución de sus carteras cada semana, precisamente por eso, porque los vaivenes del mercado son impredecibles, los va a haber, los hemos vivido recientemente, en el 2020 además muy intensos, y quizá esa es la razón, y conectando con la analogía con el fondo Magallanes de Peter Lynch, que condujo a tantos inversores a pulsar el botón rojo y salirse antes de tiempo y materializar así las pérdidas, con lo cual esto es a largo plazo, a pesar de que la cita sea semanal con Tu Dinero Nunca Duerme, quizá no es conveniente estar encima del rendimiento de la cartera, porque eso eso creo que fue Kahneman, los estudiosos de la economía del comportamiento ya han dejado claro con experimentos que los pesares, las malas noticias nos duelen más de 2 veces y media la satisfacción que nos producen las buenas noticias, es decir, que nos dolemos mucho más que nos alegramos cuando nos pasa algo bueno. Así que bueno, yo les emplazo a que nos escuchen todas las semanas, pero quizás una vez al mes, no lo sé, al trimestre, sería lo conveniente para revisar los rendimientos de la cartera, no mucho más. Pues me imagino. Decía Gonzalo que él hace una revisión de su cartera una vez al año. Yo más o menos del plan también. En general. Sí, yo no lo hago mucho más. Yo cuando mucha gente me pregunta, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, desde leer, ahora por ejemplo que hay foros de inversión, hay gente muy buena que te sube sus tesis de inversión a Twitter, a redes sociales, yo me las leo, me leo comentarios sobre las gestoras en las que yo tengo el dinero, sobre cómo está el value, cómo está el growth. Pero, porque eso me gusta mucho, eso es similar a lo que es ir recibiendo información, pero yo repasar mi cartera la repaso 2 veces al año, y muchos amigos no se lo creen, me dicen, pero oye, que la gente pues que ha invertido en fondos que yo le he aconsejado, que me dicen, oye, pues van muy mal,
o va muy bien, o ¿te has dado cuenta el piñazo que se ha dado no sé qué fondo, o al revés, la subida? Y le digo, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando, no sé cómo va mi cartera, yo normalmente miro una vez en verano y una vez en invierno. Con esto no quiero decir a la gente que eso sea lo correcto, yo siempre lo hemos dicho en este programa, yo intento explicar aquí lo que yo hago. Y en ese sentido, a mí sí que siempre me ha parecido un consejo muy bueno, estar informado día a día, sí, pero estar mirando tu cartera cada semana, es que no solo, como dice Luigi, me parece muy bien que lo diga, no solo no es bueno, sino que lo normal es que sea malo. Sí, pero bueno, sí que estaréis conmigo. Es una cuestión de estadística, sí. Claro, sí que estaréis conmigo, a los tres, a los cuatro os lo comento, que precisamente podemos hacer eso, entre otras cosas, porque conocemos muy bien a los gestores, porque estamos muy tranquilos con la estrategia, porque en su día estamos convencidos de la inversión que hacíamos y porque parte de los conocimientos con los que queremos trasladar a nuestros oyentes nosotros ya los hemos adquirido, pero sí que creo que tiene una parte muy interesante de cara al aprendizaje sobre el análisis, a tomar interés, ¿no? Como decía Domingo, le interesan mucho estos temas y lee sobre todos ellos. Si aquí, semana a semana, yo no digo que semana a semana repasemos toda la cartera que vamos a ir conformando a lo largo del año, pero sí, desde luego, el buscar explicaciones y poder discutirlas con los diferentes gestores y analistas que traemos cada semana, Tu Dinero Nunca Duerme, por qué se han comportado de una determinada manera o de otra. Yo creo que de esta manera, quizá, no sé si compartís conmigo esta reflexión, sí que es verdad que podremos dotarles a muchos de nuestros oyentes que hayan vencido el miedo de esa primera barrera y hayan invertido, bien como lo hagamos nosotros aquí durante este año, o bien pues de la misma manera, pero en otros fondos, en otras gestoras que a ellos les guste más y que hayan descubierto y les guste más, pero aprendiendo un poco el por qué suceden las cosas que suceden y el por qué hay cosas a las que no tienen que tenerles miedo. Es que incluso teniendo todo este conocimiento, hay veces somos humanos y en este programa lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que es de seres humanos tener miedo, y cuando los mercados tienen comportamientos como los que hemos vivido este pasado 2020, pues es normal que a alguno le entre el miedo, ¿no? Aunque aquí, semana a semana, intentaremos aportar análisis y conocimiento para que ese miedo nos afecte menos o para que sepamos gestionarlo de otra manera, ¿no? A ver, la diferencia, tú ya sabes todos vosotros, que a mí me gusta hablar claro, clarinete. Y desde ese punto de vista yo creo que la gente lo que necesita es información y saber por qué se hacen las cosas. Yo creo que aquí hay una diferencia fundamental, y si no, Gonzalo, que tú que sabes muchísimo más que todos nosotros juntos, me corriges. Hay una diferencia fundamental en que un inversor profesional, un gestor, una gestora, un experto en materia de inversión te explique por qué se hace, o por qué se comporta de una determinada forma un fondo, o por qué es atractivo invertir en un determinado fondo o en la compra de una determinada acción, a que tú como particular te acerques a un banco y el oficinista, que no deja de ser un comercial, y nunca me cansaré de decirlo, un comercial que no tiene, en la inmensa mayoría de los casos, ni pajolera idea de los fondos que comercializa, te diga, no, pues yo te recomiendo este fondo, ¿por qué? Pues seamos claros, pues te recomiendan algunas entidades financieras, te recomiendan algunos fondos, pues porque también el banco gana con la comercialización de esos fondos, sin saber realmente de qué activos se componen. A ver, que la gente se pregunte si nunca preguntarle a un peluquero si necesitas un corte de pelo. Pues es exactamente lo mismo. O sea, es que lo que estás diciendo es exactamente eso. Nunca te voy a decir que sí. Vamos, para mí es que la clave está en el spin que venimos diciendo, ¿sabes? Al final, nosotros a nuestros inversores no les llamamos inversores, son coinversores, es decir, que invierten con nosotros. De hecho, nosotros no obligamos a nadie a estar aquí, son gente que se acerca a nosotros porque quiere invertir con nosotros, y como tal le tratamos, como tratamos a nuestro dinero. Es fundamental, y eso, como está explicando al principio del programa, en un sector donde el 85% del mercado está dominado por la banca con objetivos comerciales ya menos agresivos, pero durante mucho tiempo, de ahí la mala fama que tiene el sector financiero en España, está radicada en eso, pues no ha funcionado, y la gente ha tenido mala experiencia, que ahora hace que la sociedad en su conjunto sea reacia al mundo financiero.
Bueno, Pero pues trataremos de cambiarlo poco a poco. Pues recapitulando, y en esta temporada yo creo, Gonzalo, que lo vamos a conseguir, no solo nos vamos a mojar, no solo vamos a construir esa cartera, vamos a analizar con ayuda de nuestros gestores también sectores y empresas o comportamientos que tengan diferentes sectores y empresas a lo largo del año con ese mayor interés al haber estado o al estar ya participando en esa inversión, con esa compra de fondos que vamos a realizar a lo largo del año, pero también, y esto hay que dejarlo también claro a todos nuestros oyentes, vamos a seguir con los básicos. A mí se me ocurre, Gonzalo, que un programa muy interesante sería explicar, por ejemplo, cuáles son todos los actores que forman parte del proceso de inversión, ¿no? Los que hemos mencionado en alguna ocasión muy de pasada, como los depositarios, en definitiva un poco también para quitarnos el miedo y tener más conocimiento quiénes participan de todo ese proceso. Vamos a seguir insistiendo en conceptos básicos que se nos hayan quedado un poco oxidados. Vamos a hablar de psicología del comportamiento también en el tema de inversión, como hemos hecho en otras ocasiones, y desde luego vamos a tratar, y aquí ya lo adelanto, de volver a contar con personajes conocidos de todos ustedes. Ya tenemos gestiones para traer a alguien, a una persona muy conocida en este mundo, en este caso del mundo del espectáculo, para que nos cuente cuáles son sus propias estrategias de inversión y también discutir con ellos sobre estos asuntos. Es decir, tenemos preparado un programa de unas dimensiones tan magníficas para este año. Está muy feo que lo diga su director, ¿no? Que va a ser un programa magnífico, pero déjenme que por lo menos sea yo quien lo diga. Que yo espero de verdad, de todo corazón, que lo puedan disfrutar con todos nosotros, Manuel, Domingo, Luigi, Gonzalo en algunas ocasiones, otras ocasiones otros compañeros de Cobas. Vamos a seguir contando con Azvalor, vamos a seguir contando con Magallanes, vamos a seguir contando con Finicens, vamos a seguir contando con expertos de independientes y desde luego muy conocedores del mundo de la inversión, para que nos acerquen durante todo este año más conocimientos y para que nos ayuden también a romper esas barreras de las que hemos hablado al principio del programa. Así que bueno, pues eso es lo que les hemos podido contar. Lamentablemente estaría 3 horas hablando con Gonzalo sobre todos estos asuntos, pero señor Recarte, tenemos que ir terminando y vamos a dar paso, Gonzalo, si te parece, a una de las claves del éxito de Tu Dinero Nunca Duerme, que son los consejos que cada semana acercan hasta la sintonía de radio nuestros amigos de Value School de la mano de Luis Alberto Iglesias. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Bueno, Luigi, todo tuyo. Bueno, pues me ha gustado este primer programa de presentación porque, bueno, no nos hemos perdido en tipos de activos, fondos, sino que hemos hecho una especie de back to basics, ¿no? De recordar lo fundamental. Y, por tanto, quiero recomendar nuestro curso de introducción a la inversión a largo plazo. Es el viaje a esto que llamamos la inversión consciente en Value School. Empieza, por ejemplo, aprendiendo a ahorrar e invertir a largo plazo con el curso que tenemos gratis en el enlace que vamos a poner ahora en el Twitter del programa para todos los interesados. Después también queremos informar de esto lo llaman crossover, ¿no? Un crossover ahora que hemos hecho hace poco en terminología de YouTube con Sofía Macías, la directora del proyecto Pequeño Cerdo Capitalista. Hicimos una entrevista con ella en la sede de Value School titulada Consejos para ganar con tus inversiones a largo plazo, igualmente orientada a los principiantes que con sus ahorros quieren empezar a ponerlos a rentar en el mercado a largo plazo. Un vídeo interesantísimo. Después también Inversorio, ya para un nivel un poquitín más avanzado, nos dio una charla en Value School titulada Cómo construir una cartera de inversión, donde explica los principios que debemos seguir para hacernos este portfolio de activos a largo plazo muy bien explicado con la claridad que le caracteriza. Y por último, para aquellos que estén un poquito ya por encima incluso de ese nivel, hay que recordar siempre el curso El Inversor Consciente, creado e impartido por los impulsores de Más Dividendos para Value School. Aprendemos con ellos a elegir fondos y crear nuestra propia cartera de inversión. Bueno, ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Muchísimas gracias. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo y por estar una semana aquí más con los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme. Un placer, espero volver pronto, Luisfer. Espero que sí. Desde luego que tienes la puerta abierta a Tu Dinero Nunca Duerme para cuando quieras venir. Así que esperemos escucharte prontito, Gonzalo. Manuel.